Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hoy es nuestro tercer episodio de la segunda temporada dedicado al área de fisioterapia. Hoy el tema es razonamiento clínico en el dolor lumbar. Y para eso tengo aquí a mi acompañante, nuestro invitado del día de hoy, al fisioterapeuta Adrián Campos, quien es certificado en diagnóstico mecánico de la columna vertebral. ¿Es así? Correcto, así es. Muchísimas gracias, don Adrián, por acompañarnos. Gracias por la invitación y por tenerme aquí. Empecemos hablando cuál es la función que tiene un fisioterapeuta precisamente en ese manejo del dolor lumbar. Bien, el fisioterapeuta como profesional en salud, creo que su principal función es el de guiar al paciente, ¿sí? Y cuando digo guiar al paciente, en realidad me refiero a que muchas veces el paciente no sabe qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer para poder resolver su problema y sobre todo para no agravarlo, ¿sí? Entonces yo creo que el fisioterapeuta, la función que tiene es eso, dar una guía de qué son las cosas que el paciente tiene que hacer durante su proceso, porque por lo general ahí existen muchos mitos, que creo que después hablaremos de eso, pero la idea del fisioterapeuta es eso, es guiar, ¿verdad? Es como un instrumento para poder guiar al paciente con dolor lumbar, por supuesto. Ahora que precisamente usted habla de esa guía, también antes, para preparar esta entrevista, hablábamos y resaltábamos sobre la importancia de esa valoración inicial antes de iniciar cualquier tratamiento. Claro, sobre todo en fisioterapia, si no hay una evaluación previa, es como entrar a ciegas, ¿no? Estamos muy acostumbrados, o tal vez los pacientes están muy acostumbrados a que los tratamientos sean muy genéricos. Y la columna vertebral no para nada puede ser un tratamiento genérico. Tiene que ser algo muy específico, ¿ok? Cada paciente tiene, a pesar de que todos tienen dolor lumbar, por decirlo de una manera, todos probablemente se comportan de una manera muy diferente. Y ese detalle de cómo se comporta su dolor es lo que hace realmente la diferencia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros logramos clasificar a nuestro paciente, cuando es un paciente que puede ser candidato a fisioterapia, cuando no es candidato a fisioterapia y por ende tiene que ser referido. Entonces también por ahí es importante abordarlo. Claro. Abordarlo por ahí. ¿En qué consiste, para que lo podamos entender todos, en qué consiste ese razonamiento clínico aplicado específicamente al dolor lumbar? Ok. Es que razonamiento clínico podría decir que es el proceso mental estructurado que tiene el fisioterapeuta para poder llegar a las conclusiones de qué es lo que necesita este paciente. Razonamiento clínico puede ser de diferentes índoles. Yo puedo tener un razonamiento inductivo, que eso quiere decir que tengo la capacidad de reconocer ciertos patrones clínicos que tiene esta persona, que me ayudan a entender qué tipo de tratamiento es el que ocupa. También puede ser que yo genere una hipótesis y a partir de esa hipótesis pues yo empiezo a generar qué posibilidades puede tener este paciente, pero básicamente es como un procesamiento bien estructurado de qué es lo que tengo que hacer. Es como un A y B y C, es como un algoritmo, ¿verdad? Que lo que me ayuda es a ser un poco más precisos y sobre todo asertivos, porque una de las cosas importantes en el dolor lumbar es que entre más rápido podamos atender al paciente, o le podamos llegar al correcto diagnóstico, porque no podemos decir solamente, sí, tengo dolor de espalda y vamos a tratarlo como si fuera un dolor de espalda como cualquier otro. No, tenemos que clasificarlo y si es posible subclasificarlo, que todo esto tiene un protocolo, por decirlo de una manera, para poder entender qué es lo que el paciente necesita y que se vea beneficiado rápidamente, ¿verdad? Que eso es el problema principal que tenemos. Don Adrián, para las personas usuarias, ¿verdad? O pacientes que pueden estar viendo este material, este podcast, ¿qué señales de alerta pueden indicarle a esa persona que ese dolor lumbar que tiene que ir a hablar con un fisioterapeuta especializado? Bueno, entendamos que el dolor lumbar, sin temor a equivocarme, es la patología, si se quiere, más recurrente que hay a nivel mundial.
No, en Costa Rica es la principal causa de incapacidad de los ticos, según los datos de la Caja del Seguro Social. O sea, estamos hablando de que es bastante. Pero lo más importante que la persona tiene que entender es que si el dolor, la recurrencia, la frecuencia con la que aparecen estos episodios, qué tan invalidantes o qué tan incapacitantes más bien son, ¿ok? Si es un paciente que no puede trabajar, que es un paciente que no puede hacer sus actividades de la vida diaria, que lo deja postrado en una cama o que realmente la frecuencia es muy constante, o sea, hay mucha frecuencia, que por nada y por todo aparece el dolor, es hora de que el paciente busque ayuda, definitivamente. Y cuando digo a buscar ayuda, no me refiero a ir y tomarme una pastilla que probablemente va a quitar el dolor en algún momento, pero esa recurrencia obedece a que hay algo mecánico que necesita resolverse y eso lo hace el fisioterapeuta. Al principio usted decía también, ¿verdad?, que ese razonamiento clínico iba también muy ligado a cuándo no asistir al fisioterapeuta. ¿Cuándo es recomendable que el profesional diga, esta persona debe de derivarse a la medicina ya especializada y no continuar con fisioterapia? Claro. Hay varias cosas que son importantes. Cuando yo decía hay que clasificar el dolor lumbar, nosotros tenemos una clasificación muy genérica que debería cambiar, debería ser mejor, pero es lo que tenemos al día de hoy, que es lo que llamamos el dolor lumbar inespecífico, y esto quiere decir que es el paciente que tiene única y exclusivamente dolor lumbar, ¿sí? Y luego están la otra rama de los problemas lumbares que tiene que ver con dolor que se irradia hacia la pierna. Entonces ya pasa a otra categoría, ¿ok? Y este tipo de pacientes, sobre todo esa sintomatología que se siente a la pierna, es muy importante determinar qué es lo que está pasando. ¿Es solamente dolor lo que tiene el paciente o hay otros signos de alarma que me indican tengo que buscar ayuda profesional? Pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, y entre otros aspectos, pero ese deterioro neurológico es importante. Entonces, contestando a la pregunta, ¿en qué momento debería yo más bien derivar al profesional en salud, digamos, específicamente un médico especialista en columna vertebral, un neurocirujano, sin decir que es que tiene que ir a cirugía, no estamos condenando al paciente a eso, pero tiene que haber un profesional que guíe qué es lo que necesita este paciente, porque muchas veces estos pacientes se van a beneficiar de fisioterapia, pero cuando tienen el tratamiento médico farmacológico correcto, porque muchas veces estos pacientes no están medicados de la forma correcta, y entonces los síntomas no mejoran, y esos síntomas al no mejorar a mí no me permiten, ¿verdad?, trabajar al paciente en consulta, y entonces todo esto tarda mucho en llegar. Y desgraciadamente cuando tenemos síntomas neurológicos a la pierna, se tiene que saber que tenemos un tiempo finito para que esto se resuelva, para evitar, digamos, la permanencia de síntomas después, ¿verdad? ¿Qué papel juega precisamente esa entrevista motivacional, ¿verdad?, con el paciente que tiene el fisioterapeuta, y de ahí pues la adherencia que va a tener con el tratamiento para que la persona pues vaya a ser constante? Sí, es importante que, digamos, al menos en fisioterapia, o como yo lo veo en realidad, es que cuando hablamos de una entrevista motivacional no me refiero a esa parte positiva, no, sino es de darle motivos al paciente, ¿ok? De por qué tiene que hacer las cosas que yo le pido que haga, o que el fisioterapeuta en concreto le pide que haga. Porque esto, mediante que el paciente entiende qué es lo que tiene, o sea, el terapeuta tiene que entender qué pasa, pero el paciente también tiene que entender qué pasa, porque esto va a ayudar a que el tratamiento sea efectivo y sobre todo esa adherencia de la que usted está hablando, porque si un paciente no entiende por qué yo le digo, ok, vas a evitar ciertas cosas, pero no le doy una explicación de por qué las tiene que evitar, probablemente no me voy a hacer caso o le pida yo que haga cierto ejercicio y no lo haga y no se adhiera a ese tratamiento porque él no le ve el beneficio y no le ve la lógica. Y lo más importante es explicarle al paciente por qué tiene que hacer eso y por qué tiene que dejar de hacer cosas durante el proceso de recuperación. Yo no soy prohibitivo, pero cuando estamos en un proceso de recuperación hay cosas que el paciente tiene que dejar de hacer si quiere realmente mejorar. Como en todo, me imagino que para eso también hay mitos frecuentes sobre el dolor lumbar, ¿no? ¿Cómo desmentirlos desde la parte profesional de fisioterapia? Bien, esto es importantísimo. Hay demasiados mitos. Por decir alguno,
sobre todo los pacientes que tienen problemas en la pierna, ¿verdad? Por lo general, estos pacientes pueden debutar o no con dolor de espalda, pueden debutar solamente con dolor en la pierna. Y la gente no lo asocia que tiene que ver con la espalda. Entonces se trata mucho de la pierna y la pierna no tiene la culpa. Es más, la pierna no tiene nada, por lo general. Entonces no habría que ni tocar mucho la pierna. El tratamiento o la estrategia o mi esfuerzo va enfocado en la columna. Eso es un mito. La otra de los mitos que son esos consejos genéricos que yo no me canso de decirlo. Tiene dolor de espalda, tiene que nadar. Pero si el paciente tiene un problema en su espalda donde la extensión, por decirlo más concreto, es la que causa los síntomas del paciente, de repente ir a nadar no sería muy inteligente porque esto puede provocar más síntomas, ¿sí? Y así con muchísimas cosas. Es que si usted baja de peso, el dolor de espalda se le va a quitar. Y en realidad no estoy diciendo que bajar de peso sea la solución o que esté equivocado. Es un factor, quedamos claros, pero no es la única razón. Muchos pacientes que bajan de peso y se sienten mejor de su espalda, probablemente lo hacen porque tuvieron que moverse más para poder bajar de peso, para tener un gasto calórico, que el propio hecho de que yo le quitara peso a esa columna. La columna de nosotros es altamente resistente, está diseñada para soportar mucho peso, pero quizá no está muy diseñada para mantener posturas prolongadas, que ese es el otro mito al que quería llegar. Es que usted tiene dolor de espalda porque tiene mala postura. Eso es mala postura. Y en realidad no existe esto. Y la ciencia eso no es un criterio mío. La ciencia no apoya la mala postura. Eso no existe en realidad. Porque ¿qué es una mala postura? ¿Y qué es una buena postura? Porque en realidad lo que es normal es la variabilidad de la postura. Y no tiene que ver con salud el hecho de que yo me tenga que sentar muy recto. Esto tiene más bien un constructo militar, ¿no? Hacer esto. Pero si yo me quedo todo el día en esta posición y no me muevo, yo voy a empezar a tener problemas de espalda probablemente. Si yo me siento de esta manera, probablemente también. Entonces no es un tema postural, es un tema de permanencia de alguna postura. Ahora que criticamos mucho el teléfono, usted ve una imagen de 1 metro en Nueva York donde todo el mundo está con el teléfono, pero ve la misma imagen 50, 60 años atrás, todo el mundo con el periódico. O sea, en realidad, tomemos en consideración que lo que importa aquí es esa permanencia. La gente que pasa 8, 12 horas sentado sin moverse, eso es un problema, pero por el acto de no moverse, no por la postura, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que tratamos de promover esos cambios posturales, porque en realidad esto sí tiene mucha evidencia, la postura permanente, pero no es que usted tiene buena postura y usted eso es realmente, y después viene la otra, que eso se le causa a usted mucha ansiedad al paciente, es que tienes una mala postura, pero es que el paciente está así, o sea, no puede variar su postura, el paciente no va a cambiar su postura, al menos no de una forma inconsciente. Usted me dice, Adrián, siéntese recto, yo, ok, listo. Y en el momento en que yo cambio pensamiento, vuelvo a la postura habitual. Entonces, es más fácil decirle al paciente que tenga hábitos posturales de cambios constantes de postura, que haga ejercicio, ¿ok? A decirle cosas como esto, como, tiene que comprarse una silla ergonómica. No está mal, pero piénselo por un momento. Si usted se pone en una silla muy cómoda, muy cómoda, ¿qué vas a querer? No querer moverte, estás muy cómodo. Entonces, al final de cuentas, la silla está bien, sí, pero cambia la postura. De la silla no te va a quitar tu problema de espalda, sino que es el hábito de estar cambiando constantemente de postura. Eso es un mito terrible. Y esto, desgraciadamente, se perpetúa mucho en profesionales de salud todavía, ¿verdad? El tema postural. Qué interesante, sí, ¿verdad? Porque precisamente pensando en esos que usted nos comentaba de la postura y exactamente la parte, uno escucha a los profesionales de salud siempre como nade, es como lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Nadar. Sí, es que son consejos genéricos. De repente a alguien le puede servir muy bien nadar, pero tal vez a otro le puede ir muy mal nadar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los que no pueden nadar o que no saben nadar o les tienen miedo al agua? O sea, en realidad creo que el tratamiento en fisioterapia y creo que en medicina en general debería ser mucho más específico. ¿Por qué existen tratamientos específicos para patologías a nivel cardíaco, por ejemplo? Muy bien delimitadas, y nos falta todavía hacer esa delimitación con los problemas de espalda. ¿Okay? Estamos siendo muy genéricos y siempre yo no me cansaré nunca de decirlo. Lo que es bueno para usted en su columna quizá no sea tan bueno para mí. Entonces, de ahí que es importante digamos, el papel del fisioterapeuta que se dedica a entender
qué es lo que está provocando los síntomas en el paciente. Esto ya de plano ayuda muchísimo, ¿okay? Ayuda mucho, sobre todo a entender y sobre todo a no perpetuar y no dañar más la columna, que es otra de las cosas. El tiempo es importante. Tenemos un tiempo para mejorar esto. ¿Okay? ¿Qué pasa con aquellas personas que puedan estar viendo este episodio y que precisamente puedan detectar y decir, bueno, tengo un dolor lumbar leve? Si bien nos decía, ¿verdad?, que no hay como que generalizar, tiene que ser como criterios como más puntuales en cada uno de los pacientes. ¿Qué recomendaciones básicas podría hacer una persona que está sintiendo una molestia leve? Bueno, empezando porque vamos a ver lo que decía, ¿verdad? La población, ¿quién no ha tenido un dolor de espalda en su vida? Yo creo que si has tenido un episodio en tu día no debería ser tan importante. A todos nos ha pasado en algún momento, pero cuando esto se empieza a ser recurrente, cuando empiezo a tener sintomatologías que se van a otras partes del cuerpo, que constantemente estoy teniendo episodios, esa frecuencia de episodios, es importante que el paciente pueda determinar, ok, ¿en qué momento yo tengo que buscar ayuda o qué puedo hacer yo en mi casa? Y siempre los consejos más baratos que yo puedo dar, el paciente tiene que aprender a moverse, estar cambiando constantemente la postura, estar haciendo ejercicio, ¿no? Yo creo que el ejercicio nunca lo voy a poder defender más que ahora hay más evidencia, ¿okay? Y el ejercicio de fuerza, por ejemplo, estamos hablando en el contexto de cómo hago para prevenir menos frecuencia o menos ataques o menos episodios de dolor lumbar. Y paradójicamente lo que le dicen, no, usted no puede volver a hacer ejercicio, no puede levantar nada pesado, usted no puede, es muy prohibitivo. No sería mejor, pero ¿qué puede hacer esta persona? ¿Y qué ocupa más cuidado? ¿Cómo guiarlo para que pueda volver a esto? Porque hay un término que se utiliza mucho en fisioterapia, que es la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Muchos de estos pacientes se sienten fragilizados de su columna, creen que tienen una columna muy, muy dañada, y porque tienen diagnósticos que son horribles. Y cuando digo horribles no me refiero al diagnóstico en sí, sino a la palabra. ¿Okay? Tienes una artrosis severa o tienes un desgaste severo de columna. Y se lo están diciendo de repente a un paciente que tiene 65, 70 años. O sea, ¿qué esperaban? O sea, es producto de vivir tener algún grado de artrosis en la columna. Es muy normal tener artrosis en la columna. Y llegaría a decir que esta es la razón única de por qué tienes dolor de espalda. Entonces yo tendría que extrapolar esto a que todos los adultos mayores tienen dolor de espalda. Y no es la población que más se queja de dolor de espalda. ¿Sí? No es cierto. Entonces esto es importante. No, y esto a manera de chiste, pero es como cuando, mira, es que me duele la rodilla, es porque, por la edad, pero es que la otra tiene la misma edad, ¿no? O sea, entonces, o porque hoy sí tengo dolor de espalda, es que me dijeron que tenía escoliosis y mi dolor de espalda es por la escoliosis que tengo. Y yo siempre les pregunto, ¿y los días o las épocas que no tuviste dolor de espalda se quitó la escoliosis? No, probablemente estaba ahí siempre, es sobre todo las idiopáticas, que son desde el nacimiento, desde la adolescencia, que se manifiestan. Pero ¿por qué la gente que tiene escoliosis tiene dolor de espalda? Bueno, porque todos en algún momento hemos tenido dolor de espalda, incluyendo la gente con escoliosis. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Que eso es un mito pensar que, por ejemplo, que una escoliosis idiopática es la causante del dolor. Digo, algunas veces lo será, pero no es la excepción, no es la regla. ¿Okay? ¿De qué manera puede el fisioterapeuta trabajar en conjunto con otros profesionales de salud? Porque me imagino que esto, al igual que todo, es un trabajo integral. Claro. Y precisamente para trabajar y abordar un dolor como eso lumbar, ¿verdad? Que es algo tan delicado, que lleva tanto estudio, ¿verdad? ¿Cómo se puede adaptar el fisioterapeuta para poder hacer ese trabajo integral? Es muy buena la pregunta, porque deberíamos, en un mundo perfecto, poder tener un abordaje más integral. Yo acostumbro a hacerlo mucho, sobre todo con los médicos especialistas en columna, ¿okay? Que me interesa mucho que lleguen al paciente en el proceso farmacológico, y estamos en constante comunicación, donde el paciente va mejorando o no va mejorando, o para tomar decisiones en el camino. Lo otro importante es que una de las principales características del dolor lumbar, sobre todo el crónico, ¿sí? Porque esto puede cronificarse, es que las personas tienen problemas a nivel psicosocial, ¿verdad? Entonces hay personas que por no poder trabajar, ese temor a perder el trabajo, ese temor a no poder volver a hacer su actividad física,
genera muchos estados de depresión, por ejemplo. Entonces, el trabajar en conjunto en la parte psicológica es importantísima también, porque esto sí tiene que ver muchísimo, ¿verdad? Cuando muchos pacientes llegan a mi consulta y me dicen, ve, yo sé que usted debe pensar raro lo que le voy a decir, pero hoy estoy un poco más estresado y tengo más dolor. Eso es normal, completamente, porque la capacidad de tolerancia de este paciente está disminuida y se ve disminuida cuando yo tengo contextos psicosociales, ¿verdad? Que están manifestados ahí. Y el dolor lumbar es una de las principales razones, ¿ok? Don Adrián, ¿qué mensaje le podría dar a las personas que aún dudan de buscar ayuda profesional o que tal vez han tenido alguna experiencia, ¿verdad? Porque puede que muchas personas también hayan ido a verse, digamos, tal vez con un profesional equivocado, ¿verdad? O hayan recibido un diagnóstico precisamente equivocado porque mucho de lo que les recomendaron por ahí no era por ese camino. ¿Qué podemos decirle a esas personas para que, si están dudando de buscar esa ayuda profesional? Sí, bueno, cuando tenemos dolor de espalda, se van a topar un montón de médicos. Estoy hablando no me refiero a los médicos, así que todos somos médicos y todos tenemos una opinión con respecto a eso. Y como lo dije, no puedo hacer más hincapié que decir que el dolor de espalda es un tratamiento muy individualizado. Va a depender más de la persona que de la patología que tiene. Entonces yo creo que eso en principio, porque si, es que mi mamá se curó con esto, entonces voy a hacer esto. Mi papá se hizo esto. Entonces empiezan estos tratamientos y quizá ninguno de los que tomó era el que tenía que tomar. Entonces, eso por un lado. Luego, normalizar el dolor. Mucha gente dice, bueno, yo he tenido ciática, pero esa ciática normal que uno le da. Yo, no, lo normal es que no te dé dolor, pero lo ideal es que no te diera dolor. O sea, esta recurrencia, no hay que normalizar el dolor, y sobre todo el dolor que baja por la pierna. O sea, eso no es normal. Eso hay que revisarlo para que esto no te cronifique. Una cosa que no dije es que cuando hay manifestación clínica hacia la pierna es porque hay algún atrapamiento de nervio probablemente, ¿verdad? Implicado. Y esto tiene un tiempo finito para recuperarse. Por eso muchas veces la gente dice, mira, no se opere la columna porque a mí me fue fatal. Pero quizá lo que pasó más bien fue que esta persona se esperó demasiado tiempo para tomar la decisión de operarse y ahí la cirugía tuvo un éxito, pero la sintomatología, la secuela ya quedó. Entonces la gente lo asocia con que la cirugía no me sirvió, ¿ok? O la cirugía estuvo mal. La cirugía probablemente estuvo bien, pero se tomó demasiado tiempo. Entonces no hay que esperarse demasiado. O sea, yo le digo a la gente, tiene que tomarse las cosas con seriedad en el sentido de que tienes que buscar información correcta, tienes que buscar el profesional que se dedique a sentarse como estamos usted y yo hablando, y que se tome su tiempo. Yo me demoro casi 1 hora o un poco más solo hablando con el paciente, porque si yo logro entender, yo creo que yo le puedo ayudar al paciente. Pero si yo no entiendo lo que está teniendo mi paciente, yo estoy seguro que no le puedo ayudar. ¿Okay? Entonces, esa entrevista es muy importante. Si vas donde un fisio, donde sea, ¿sí? Y no te preguntan nada, o te preguntan, pero igual te acuestan en una camilla y te dan un tratamiento 100% pasivo. Y esto es importante, 100% pasivo. No hay evidencia de que los tratamientos pasivos sean beneficiosos a largo plazo en un dolor de espalda. Si esto no viene acompañado de un proceso de retorno a la función, a la mejora de sus capacidades, es muy difícil que el paciente vea un resultado. Entonces, siempre buscar a la persona que se dedica a entender el problema de espalda y no tratarlo de forma genérica. Eso, siempre. Me ha encantado este episodio. Gracias. Porque no solamente nos hemos dirigido a las personas que por ahí puedan decir, ¿verdad? Tengo un dolorcito aquí, ¿verdad? O la importancia de buscar siempre a un profesional, sino que también, de cierta manera, podemos llegar también a otros colegas. ¿Qué mensaje podría dejarle también a los otros fisioterapeutas que puedan estar viendo este episodio, ¿verdad? Y que les haya dejado por ahí, ¿verdad? Alguna inquietud con ese tema y esa importancia, como usted decía, de ese tiempo clave, de esa entrevista motivacional con cada paciente. Claro. Sobre todo, tomar en cuenta que detrás de la patología hay una persona. Y yo creo que esto es fundamental. Tratar de entender, el paciente siempre tiene todas las respuestas. Sí, lo que tenemos que aprender es a escuchar. Escuchar bien al paciente porque, por lo general, él es el que tiene toda la información que yo necesito
para poder ayudarle. Entonces, muchas veces, y esto es verídico, es un estudio que se hizo, pero con fisioterapeutas, interrumpimos a menos de 10 segundos, interrumpimos al paciente cuando está dando. Usted viene conmigo y le pregunto, y en lo que usted me está relatando, yo le interrumpo y le pregunto otra cosa. Hay que aprender a escuchar. Entonces, yo creo que el consejo principal es escuchen a los pacientes. Es que ahí están todas las respuestas, en realidad. Después de ahí, pues obviamente la idea de estarse formando constantemente. Yo creo que la fisioterapia es una de las profesiones, ¿verdad?, que donde dejar de leer, dejar de estudiar por unas cuantas semanas, te sales completamente, o sea, no, como que ¿dónde me quedé? O sea, estoy un poco perdido. Entonces yo sí recomiendo que eso, ¿verdad? Y si no les apasiona, pues entonces hay que buscar otra cosa que hacer, ¿verdad? Pero tienen que apasionarles el trabajo, definitivamente. Muchísimas gracias, don Adrián, por Mucho todo el gusto. aprendizaje el día de hoy. Gracias. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este tercer episodio de Entre Terapeutas. Puede compartir este contenido a través de sus redes sociales, puede vernos a través del canal de YouTube. Recuerde seguirnos a través de Facebook, a través también de Instagram como Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.